La existencia de la Iglesia durante el virreinato. En el siguiente tema hablaremos de la Iglesia y el clero de la colonia, la educación y el arte. La Iglesia en el momento del virreinato en México era valiosa espiritualmente, pero despiadada en un principio, muy rica en términos monetarios. Cuando hablamos de la Iglesia en un momento crucial, como la colonia, en este momento en donde los españoles llegaron a México a querer colonizar, la Iglesia quería satisfacer sus necesidades materiales, riqueza y poder, en vez de brindar apoyo a quienes lo necesitaban. Ellos querían la conquista espiritual, lo militar y lo religioso simultáneamente. El arte. Este apartado se desarrolla en tres aspectos: la pintura, la escultura y la arquitectura. La pintura y la escultura eran dirigidos por el ciclo religioso o secular. Algunos temas que se aceptaron fueron las castas y los retratos personales o familiares. Con la aparición del barroco se introdujo la pintura, el movimiento mediante el juego de luces y sombras. La expresión de sentimientos y los rostros, actitudes fueron un rasgo muy utilizado. Por otro lado, la arquitectura se inicia con la construcción de muros protectores y arcos para sostener los altos acueductos. Se dan construcciones de templos y retablos. Casa de los españoles eran grandes casonas. Se usaban canteras, yeso, barro, azulejo, etc. La Iglesia y el clero. El rey español impulsó a los colonizadores que evangelizaran. La tarea era encargada a los encomenderos y a la iglesia directamente. Fue así como se logró la conquista espiritual, lo militar y lo religioso al mismo tiempo. La iglesia transformó las ideas indígenas y sus convicciones. La corona española se valió del patronato real, el cual era un permiso otorgado directamente por el Papa para ejecutar el poder espiritual de conquistar, colonizar y fundar misiones. De este patronato surgió el Regio Patronato Indiano. Los grupos eclesiásticos existentes en la Nueva España estaban formados por el clero regular y secular. Dentro del primero estaban las órdenes religiosas como franciscanos, jesuitas, dominicos, etc. Ellos alcanzaron un poder económico y político considerable. Llegaron a tener fuertes enfrentamientos con el poder político. Por su parte, el clero secular pertenecía a la diócesis. Vivían solos o con familias en las parroquias que administraban. Desplazaron al clero regular, haciendo con los indígenas lo contrario que hacía este: poca evangelización, mucho cobro de diezmo y abuso de poder. Algunos frailes, como Vasco de Quiroga, enseñaron diversos oficios a los indígenas, como el trabajo del cobre, la fabricación de instrumentos musicales y muebles de madera, el tejido de colchas, etc. Por otro lado, Fray Juan de Zumárraga fundó el Hospital del Amor de Dios para enfermos contagiosos. Fray Bernardino de Sahagún, después de aprender náhuatl, escribió la historia general de las cosas de la Nueva España, refiriéndose a conocimientos y costumbres indígenas. Después de la presencia de estos grandes representantes de la Iglesia de la Nueva España, empezaron a llegar todo tipo de sacerdotes, más ambiciosos que los conquistadores. El poder político y económico conseguido por estos curas fue de tal nivel que enfrentaban el poder virreinal. Las leyes para evitar su enriquecimiento no se respetaban. Las riquezas de la Iglesia en la Nueva España se consiguió a través de las mercedes reales, las limosnas y herencias de los ricos penitentes, el diezmo que se cobraba de manera obligatoria, las limosnas de las misas, los intereses cobrados al realizar préstamos. La educación. Durante la época colonial, la educación fue dominada por la Iglesia. Las escuelas eran fundadas cerca del templo católico y aunque el clero las fundó para educar a toda persona, finalmente terminaron educando a la clase privilegiada. El Estado vigilaba que no se impartieran ideas liberales en las escuelas. Entre los colegios sobresalientes de aquellos tiempos estaban el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue fundado por Fray Juan de Zumárraga para educar a los indígenas. Pero la falta de aceptación de los grupos racistas de aquellos tiempos para tolerar el avance indígena los dejó fuera de la educación en la primera oportunidad. El otro colegio reconocido es el Colegio de San Juan de Letrán, también es llamado Colegio para Mestizos. Este colegio fue iniciado por los españoles peninsulares en favor de los mestizos. Obtuvo 600,000 pesos de la minería, aportaciones y limosnas para su construcción. Se enseñaba lectura y doctrina cristiana. También se impulsaba a los alumnos con ventajas para que pudieran ir a la universidad. Su existencia no fue constante y después de tiempo desapareció en 1857.
El papel de la Iglesia durante el virreinato no fue muy positiva. Desafortunadamente, los españoles al momento de querer expandir la Iglesia tuvo repercusiones negativas al enriquecerse, al degradar la herencia cultural indígena y al impartir mal su religión. Aparte de esto, fue destruyendo las ideas, creencias y costumbres indígenas, desapareciéndolas la mayoría de estas.